Hola, por aquí su profesor Alberto Medrano. Aquí continuamos con las labores sobre el tema 2 de los circuitos de conmutación. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los circuitos de los semiconductores en circuitos no lineales, que son los circuitos limitadores, circuitos fijadores y los detectores de pico, un tipo de detector de pico, digamos. Como se les comentó en la clase introductoria, pues estos circuitos de conmutación son más que todo circuitos para, digamos, preparar o acondicionar una señal para que esté dentro de ciertos parámetros y que sea, digamos, recortado o limitada cuando exceda esos parámetros. Entonces vamos a empezar con lo que son los semiconductores en circuitos no lineales, que como ven es parte de nuestro tema en el programa para esta materia. Y bueno, para hablar de semiconductores en circuitos no lineales, en este caso quiero hablar de lo que es un circuito lineal y que es un circuito no lineal. Y empecemos por este circuito. En un circuito lineal, el flujo de corriente es proporcional al voltaje en todo momento. Aquí lo que tenemos es un par de resistencias que son componentes pasivos, que está, digamos, energizado por una señal rampa, como se observa en la figura, que es la línea verde. Y como ven, la respuesta en BR2, es decir, en esta resistencia, que sería nuestra resistencia de carga, es completamente proporcional a la entrada. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos son lineales? Bueno, son la resistencia, los condensadores, los inductores, no todos, algunos inductores, como el de los que son fabricados con núcleo de aire, eh, pero no todos los inductores son lineales. En cambio, un circuito no lineal, como el que está aquí en la derecha, aquí ahora hemos cambiado una resistencia y hemos dispuesto un semiconductor, que es un diodo que es un semiconductor, perdón, eh, y que, bueno, la colocación de este, aún estando polarizado en directa, tal cual como está polarizado acá y como está polarizada la fuente, al, los diodos, al tener su barrera de potencial de diodo, pues en este caso ponemos que es 0.7, aún estando polarizado en directa, si el voltaje es inferior al voltaje de barrera, pues no va a conducir. A medida que va subiendo el voltaje y se alcanza el voltaje de barrera, entonces es que este se puede comportar como un puente. Y eso es lo que nos está graficando en este momento, que cuando el voltaje es muy bajito, pues el diodo, aún polarizado en directa, pues no está conduciendo y solo lo hace cuando se supera su barrera de potencial del diodo, y por lo tanto da esta respuesta. Como ven, esta respuesta no es proporcional. Hay cierto instante donde el voltaje de entrada está, digamos, generando un voltaje, una diferencia de potencial, y en la salida no tenemos absolutamente nada hasta que se va, digamos, alcanzando esa barrera. Entonces tenemos circuito lineal y circuito no lineal. Ahora vamos a ver un poco sobre los circuitos limitadores. También se le conoce como recortadores, y en este caso vamos a hablar del recortador sin polarizar. En este caso particular tenemos un par de diodos conectados, como se ve en la figura, y tenemos una fuente sinusoidal de 10 voltios pico pico, 10, o sea, de extremo menos 5 a 5 sería 10 voltios pico pico. Y aquí también tenemos la barrera del potencial del diodo. Entonces, a medida que el voltaje pasa de 0 a 0.7, una vez que supera 0.7, pues entonces ahora va a conducir directamente
por el diodo. En este caso, cuando está por la parte positiva, pues va a conducir por el diodo 1. Cuando esté por la parte negativa, pues entonces va a conducir por el diodo 2. En este caso hay una resistencia limitadora que es necesaria tenerla en este circuito, y el único requisito es que esta resistencia tiene que ser muy inferior a lo que es la resistencia de carga, de modo que la caída de tensión en la resistencia sea prácticamente nula y podamos incluso hasta despreciarla, ¿no? En este caso sería un limitador de menos 0.7 a 0.7, utilizando directamente los diodos. El siguiente circuito es una variante donde se le llama recortador polarizado, y en esencia es el mismo circuito, solo que se le agrega un par de fuentes de continua en serie al diodo, y en esto lo que queremos es ampliar la ventana. En este caso, al tener una fuente de 10 voltios y aquí en mi voltaje de entrada, aquí tenemos que pareciera que fuese 15 y 15, es decir 30 voltios pico, a medida que va subiendo el voltaje, pues lo que va funcionando es el divisor de tensión. Bien, por lo tanto va a funcionar en esta área, ¿no? Pero cuando llega a los 10.7 voltios, es decir, por la positiva, este diodo va a empezar a entrar en conducción. Por lo tanto, aquí se va a limitar a 10.7, y cuando baje de 10.7, vuelve otra vez a funcionar como un divisor de tensión hasta que llega a menos 10.7, pero un poquito menos. Entonces el que va a entrar en conducción es este diodo, y esto es un circuito limitador se le conoce como recortador polarizado o limitador polarizado, con una ventana un poco más amplia, ¿no? No necesariamente la ventana superior tiene que ser a la ventana inferior. Ustedes pueden tener combinación de ambos, pueden tener por aquí menos, por acá más, todo depende de los voltajes que quieran, digamos, limitar o que quieran, digamos, tener a la salida. Ya es cuestión de ustedes cómo ajustar eso. Cabe destacar que hay otra alternativa para utilizar este tipo de recortador polarizado, que es también usando diodos Zener polarizados de forma inversa. En adelante, pues aquí le voy a colocar un ejemplo. Este enlace vale la pena que lo visiten. Este es de Analog Devices. Este es un fabricante también de semiconductores, de circuitos integrados. Vende una buena cantidad de partes, de amplificadores, bueno, una buena cantidad de soluciones de semiconductores. Y como ven, aquí tenemos por aquí puede, digamos, estar una señal de entrada. Vamos a empezar a rayar aquí hay una señal de entrada. Esto es un amplificador operacional configurado como un seguidor de tensión, es decir, que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Lo único es que hay que colocar esta conexión al pin no inversor, a la entrada no inversora, y la entrada inversora pues retroalimenta aquí a la salida. Pero en esencia lo que se consigue con este circuito de acá es tener una alta impedancia de entrada, sobre todo si el componente que tenemos de acá, que tenemos de este lado, es algo sensible con la corriente que pueda dar. Entonces podemos utilizar un seguidor de tensión y así tener una alta impedancia de entrada con una baja impedancia de salida. Esto que está acá es, digamos, un limitador con Zener. Entonces, al estar en esta configuración, cualquier voltaje, aquí el Zener tiene que ser de 5 voltios también, o de 5.1, 5.6 en este caso que tal vez estén utilizando acá. Al superar la barrera, pues entonces va a,
digamos, al no estar entre 0 y 5, es decir, que pase de 5 o sea inferior a 0, pues entonces estos diodos van a empezar a entrar en conducción. Lo que va a permitir es que a la salida de esto solo tengamos entre 0 y 5 voltios. Sobre todo si nuestro componente que está acá es, digamos, delicado o es tal vez muy caro, pues son cosas que vale la pena aplicar para proteger. Lo que sigue acá es un filtro paso bajo, una etapa de filtro. Más adelante en el próximo tema vamos a hablar un poco sobre transitorios en circuitos RLC, en este caso es un RC. Pero bueno, todo esto es para proteger este componente que está acá. Los Zener también se pueden utilizar para el voltaje de referencia. Este tema de conversor análogo digital también lo vamos a ver en otro tema más adelante. Y bueno, estas son cosas que vale la pena utilizar, sobre todo si queremos hacer un circuito durable y preciso, digamos. Bueno, seguimos. Ahora viene circuitos fijadores. Un circuito fijador es un circuito que ancla el extremo superior o inferior de una onda, ¿no? Sí. Digamos que tenemos una señal de entrada acá y queremos aplicar un circuito fijador que lo que haga es que me ancle esta señal. Como ven, tiene un componente tanto de una corriente en un sentido como en otra. Necesitamos que a la salida pues solo tenga un tipo de componente de corriente en una dirección. Entonces utilizamos este tipo de circuito en la cual se incluye un diodo con una resistencia y un condensador. Los valores de esto pues va a depender también de la frecuencia de operación de la señal de entrada, ¿no? Esto es si lo queremos anclar, digamos, por el nivel superior, y esto se le llama entonces fijador de polarización positiva, este que está aquí. Bien. Ahora, si lo que queremos es un circuito fijador de polarización negativa, entonces lo que hacemos es que este diodo pues, lo invertimos y entonces ya tenemos un fijador de polarización negativa. Disculpen. Ok, entonces aquí ahora está fijado por el extremo, digamos, inferior. Ahora, si además queremos aplicar cierto, digamos, offset o desfase, pues también podemos utilizar la misma técnica de los circuitos limitadores, colocando una fuente en serie con el diodo, y así también logramos también fijar o anclar tanto a un extremo superior como inferior, pero también podemos, digamos, desplazar un poco, y el desplace va a depender del voltaje que apliquemos acá. Estos son los circuitos fijadores. El uso de esto, como les digo, va a depender de cómo lo requieran en su circuito. Si consideramos el circuito anterior, que es un conversor análogo digital, y digamos que este trabaja de 0 a 5 voltios, pues tú no puedes, digamos, si la salida de tu sensor es algo como esto, pues tú no puedes colocarle esto directamente al sensor, al conversor análogo digital. Entonces habría que adecuarlo para que la señal esté en una ventana favorable para el conversor. Entonces estos son usos prácticos que se le pueden dar a estos circuitos. Seguimos. Por último, ahora tenemos el circuito detectores de pico, o un tipo de detector de pico. Y para hablar de este circuito, pues tengo que primero hablar de lo que es un rectificador de precisión de media onda. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, esto consiste que, si yo aplico un voltaje de entrada, por ejemplo, negativo,
aquí a la salida del amplificador operacional también vamos a tener un voltaje negativo, y al estar polarizado el diodo en reversa, pues esto lo que va a hacer es que se comporte como un circuito abierto, es decir, que por aquí no va a circular nada, por lo tanto la salida va a ser cero, y es por eso que es un rectificador de media onda, porque las negativas no las deja pasar. Ahora, con el caso de las positivas, entonces ahora aquí, si el voltaje es, digamos, 5 voltios, ahora aquí a la salida vamos a tener 5 voltios y se va a comportar, dado que está polarizado en directa, se va a comportar como un seguidor de tensión. Entonces, al tener un voltaje de entrada acá, pues vamos a tener un voltaje de salida acá. Bien, y esto es un rectificador de precisión de media onda. Les comento de este porque, bueno, el detector de voltaje pico es prácticamente una variación de lo que es este circuito, en lo que cambiamos de forma, digamos, drástica este componente y ahora lo sustituimos por un condensador. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, podemos evaluar lo mismo. Si el voltaje es negativo, esto va a estar polarizado a la inversa, en reversa, y no va a continuar. La salida aquí va a ser cero. Pero si está polarizado en continua, entonces la salida va a ser también un voltaje positivo al estar, digamos, al superar la barrera de este diodo. Entonces ahora esto se va a comportar como un seguidor de tensión. Al tener un voltaje positivo, por ejemplo de 5, aquí la salida va a ser 5 y el cargador y el capacitor condensador se va a cargar a 5 voltios. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo, por ejemplo, llegase a tener mi señal estable de 5 y a la entrada le aplico un pico, o sea, viene un ruido, lo que sucede es que en este instante, cuando el voltaje, digamos, es 8, este se va a comportar como un seguidor de tensión aún, y ahora este condensador se va a cargar a 8 voltios. Y aún así el voltaje caiga nuevamente a 5, pues este condensador, como no tiene nadie que lo descargue, aquí la salida se va a mantener en 8, y así es como se ha detectado este pico. La única forma de que esto se restablezca es que, digamos, descarguemos este condensador, y para eso está este pulsador acá. Una vez que lo pulsemos, nosotros cerramos el circuito y ahora este condensador se descarga por esta vía. Para este circuito en particular, si tenemos una simulación, entonces vamos a intentar abrirla por aquí, que es el detector de pico. Y bueno, les ha agregado unos componentes adicionales para este propósito, y como aquí tenemos 5 voltios, y como recuerdan de un potenciómetro, si está a mitad, en este caso es de 10K, vamos a tener 5K por aquí, 5K por acá, o sea que la caída de tensión va a ser 2.5, es decir, la mitad de esto. Y como ven, aquí tenemos un amplificador operacional ideal, también tenemos un diodo ideal, la salida va a ser 2.5. ¿Qué sucede? Cuando ocurre un pico de voltaje acá, así baje, el voltaje se va a mantener, y la única forma de que esto se restablezca es que lo descarguemos. Si el voltaje sube a 4.5 y baja a 2.5 otra vez, igual se va a quedar con el 4.5 porque es el pico que cargó el condensador, y la única forma de que baje de ahí es que se restablezca. Bueno, eso es todo con esta simulación. Vamos a cerrar, y eso es todo por la clase de hoy. Les comento de que estos archivos de simulación van a estar disponibles en el Classroom, o sea que lo pueden descargar junto con otro contenido asociado a este tema que está disponible. Y bueno, eso es todo por esta, digamos, tema, esta parte de este tema, y bueno, nos vemos en
en otro curso.